Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matilde Arcos Gobea y voy a continuar con la exposición del equipo 2 acerca del capítulo 7 del libro del Hull, Swaps. Antes de comenzar con los capítulos correspondientes, daré un breve resumen, un recordatorio acerca de lo que son los swaps y los swaps de divisas, que ya se vio con mayor detenimiento en capítulos anteriores. Entonces, recordemos que un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal del swap. En este acuerdo ya se definen las fechas de pago de los flujos y cómo deben calcularse. Entonces, ¿qué es un swap de divisas? Bueno, consiste en casi lo mismo. Es intercambiar el principal y los pagos de intereses en una moneda por el principal y los pagos de intereses en otra moneda. Esto es muy útil, por ejemplo, para empresas que emiten bonos en divisas extranjeras y prefieren convertir esos pagos en su moneda local. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través de la contratación de este tipo de swaps. Ahora, ya sabemos lo que es un swap de divisas, pero ¿cómo se evalúan este tipo de swaps? Es decir, ¿cómo se les atribuye o determina un valor? Bueno, pues al igual que en los swaps de tasas de intereses que ya vimos en capítulos anteriores, los swaps de divisas fijo por fijo se pueden descomponer, ya sea en la diferencia entre dos bonos o en una cartera de contratos a plazos. Iniciaremos con la diferencia entre dos bonos, es decir, la evaluación en términos de precios de bonos. ¿Cómo se define, cómo se le otorga valor a este swap? Bueno, el valor en dólares estadounidenses de este swap vigente, en el que se van a recibir dólares y se pagará en moneda extranjera, se determina como lo siguiente. El valor del swap va a ser igual al valor del bono definido en los flujos de efectivo en moneda doméstica del swap, menos el tipo de cambio spot, expresado como un número en dólares por unidad de moneda extranjera, por el valor del bono definido por los flujos de efectivo en moneda extranjera sobre el swap. Es decir, el valor del swap se va a determinar a partir de la tasa LIBOR en las dos monedas. Esta tasa LIBOR, recordemos que ya también se vio con mayor detenimiento en capítulos anteriores. También con la estructura temporal de las tasas de interés en la moneda doméstica y el tipo de cambio spot, el tipo de cambio de moneda. Ahora, supongamos que el caso es opuesto, se va a recibir en moneda extranjera y se pagará en dólares. Entonces, en ese caso, el valor del swap, determinado en esta ecuación de aquí abajo, sería igual al tipo de cambio spot por el valor del bono en moneda extranjera menos el valor del bono por los flujos de efectivo en moneda doméstica. Pero, ¿cómo podemos ver esto un poco más claro? Bueno, lo haremos a través de un ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo 7.6 del libro del Hull, Valuación de swaps de divisas en términos de bonos, que nos estipula lo siguiente. Supongamos que la estructura temporal de las tasas de interés LIBOR swap es plana tanto en Japón como en Estados Unidos. La tasa japonesa es del 4% anual y la estadounidense es del 9%, ambas con una combinación continua. Una institución financiera ingresa en un swap de divisas, en el que va a recibir el 5% anual en yenes, o sea, moneda extranjera, y pagará 8% anual en dólares, moneda doméstica, una vez al año. Los principales de las dos monedas son 10 millones y 1.200 millones de yenes. El swap durará 3 años más y el tipo de cambio actual es de 110 yenes igual a $1. Es decir, este es el tipo de cambio spot S0 que se vio con anterioridad, que nos expresaba este tipo de conversión. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a determinar el valor de este swap? Bueno, el cálculo se va a resumir en la siguiente tabla. Dentro de la primera fila tenemos el tiempo, tenemos los años. Veamos que en la última fila del tiempo, en este 3 que tenemos aquí, dentro de los flujos de efectivo ya tenemos los dos principales, es decir, los 10 millones de dólares, y en los flujos de efectivo en yenes ya tenemos al final del tercer año los 1.200 millones de yenes para nuestros flujos de monedas específicos. Pero, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí tenemos los flujos de efectivo del bono en dólares subyacente al swap, que se está mostrando en esta tabla, que es del 8% anual. Es el que tenemos aquí, el 8% de dólares al año. Ahora, el valor presente. Este es el valor presente de estos flujos de efectivo usando la tasa de descuento en dólares, que en este caso
es del 9%, como se ve aquí, la estadounidense del 9%. Ahora, en la siguiente tenemos nuestros flujos de efectivo en yenes subyacentes al swap, que es del 60%. Y tenemos el valor presente de los flujos de efectivo usando la tasa de descuento en yenes, que es del 4%, que se muestra aquí, la tasa japonesa del 4% con su composición continua. Hacemos la sumatoria de nuestros valores presentes y nos da un total de 9.6439 millones. Este es el valor de nuestro bono en moneda doméstica. Y la sumatoria del valor presente en yenes queda un total de 1.230.55, que es nuestro bono en moneda extranjera. Por lo tanto, como ya mencionamos entonces, el valor de nuestro bono en dólares es BD. Recordamos que aquí ya habíamos estipulado que BD era el valor del bono en flujos en moneda doméstica, que es de 9.6439 millones de dólares, el valor del bono en yenes, que es de 1.230.55, que en este caso sería nuestro BF, que es nuestra moneda extranjera, y tenemos nuestro S0, que es decir, nuestro tipo de cambio. ¿De cuánto era nuestro tipo de cambio? Bueno, aquí se estipuló que un dólar era igual a 110 yenes. Como nosotros lo vamos a calcular en dólares, entonces nuestro S0 va a estar determinado como un dólar entre 110 yenes, multiplicado por el bono en moneda extranjera, que en este caso son los 1.230.55 millones de yenes, menos el bono en dólares, 9.6439 millones. Esta operación nos da un total de 1.5430 millones, que es el valor de nuestro swap en dólares tras realizar este cambio de divisa. ¿Cuál es nuestro cambio? Bueno, pues voy a recibir en yenes y voy a pagar en dólares. Ahora, ya que analizamos este tipo de evaluación en términos de bonos, en diferencias de bonos, ahora vamos a analizarlo a través de cómo se evalúa con una cartera de contratos a plazo. Bueno, en este caso, cada intercambio de pagos en un swap de divisas fijo a fijo es un contrato de tipo de cambio a plazo. Como ya habíamos visto en unos capítulos anteriores de este libro del Hull, recordemos que los contratos de tipo de cambio a plazo se evalúan asumiendo que se obtienen tasas a plazo. Por lo tanto, el valor de un swap de divisa es normalmente de 0 cuando se negocia por primera vez. Si los dos principales valen exactamente lo mismo usando el tipo de cambio al inicio del swap, el valor del swap es también de 0 inmediatamente después del intercambio inicial del principal. Sin embargo, al igual que en el caso de los swaps de tasas de interés que ya vimos anteriormente, no necesariamente significa que cada uno de los contratos a plazo individuales subyacentes del swap tenga un valor de 0. Es posible que cuando las tasas de interés en dos monedas que son significativamente diferentes, el pagador de la moneda con tasa de interés más alta está en una situación en la que los contratos a plazo correspondientes a los intercambios iniciales de flujo de efectivo tienen valores negativos y el contrato a plazo correspondiente al intercambio final de los principales tendrá un valor positivo. ¿Cómo podemos analizar esto más fácilmente? Bueno, lo haremos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el ejemplo 7.7 del libro del Hull, Valuación de swaps de divisas en términos de contratos a plazo. Vamos a considerar nuevamente la situación que se describió en el capítulo anterior. Tenemos una estructura temporal de tasas de interés plana en Japón y en Estados Unidos. La tasa de Japón es de 4% anual, la estadounidense de 9% anual, ambas tienen composición continua. Una institución financiera ingresará en un swap de divisas en el que recibirá 5% de yenes y pagará 8% anual en dólares cada año. Los principales son 10 millones de dólares, 1.200 millones de yenes, y el swap durará 3 años más y el tipo de cambio será de 110 yenes igual a 1, que era el cambio spot que ya habíamos visto antes, que se denotaba como S0. Entonces, vamos a analizar la siguiente tabla que nosotros tenemos aquí. Ahora, recordemos que entonces esta institución financiera va a pagar este 8% anual de dólares sobre estos 10 millones de dólares. Es decir, estos 0.8 por nuestros 10 millones, entonces pagará 0.8 millones, son los que se encuentran aquí, flujo de efectivo en dólares, como se están pagando son negativos, y recibirá
esta tasa de aquí, del 5% anual de yenes que recibirá en yenes por los 1.200 millones de yenes, que nos da 60 millones. Era lo mismo que teníamos en esta tasa de aquí. Este flujo de efectivo de yenes en 60 sale por la multiplicación de la tasa anual por los principales en moneda extranjera. Ahora, además notemos que el principal se va a pagar o se va a recibir al final del año 3, que es este que tenemos hasta aquí, hasta el final, que en este caso en dólares se pagarán los 10 millones en el último año, mientras que cuando hablamos de yenes, en este de aquí, se recibirán los 1.200 yenes. Ahora, el tipo de cambio spot actual es de 0.009091 dólares por yen. En este caso, nuestra R es igual al 4%, que es la tasa anual japonesa que tenemos aquí. Nuestro RF es del 9%, que es la tasa anual estadounidense de composición continua. Por lo tanto, la tasa a plazo en un año, con una ecuación que ya habíamos visto en el capítulo 5, va a ser de nuestro cambio spot por la exponencial de la diferencia de nuestras tasas anuales de composición continua por 1 igual a 0.009557. Este valor es el que tenemos aquí, en el tipo de cambio a plazo. Análogamente se van a ir calculando las tasas a plazos a 2 y 3 años en nuestra tabla. Los contratos a plazo subyacente al SUAL se evalúan asumiendo que se obtienen tasas a plazo. Si se obtiene la tasa a plazo en un año, el valor del flujo de efectivo en yenes al final del año 1, es decir, esta partecita de aquí, va a ser igual a nuestro 60, que es el flujo de efectivo en yenes, por el valor que encontramos aquí arriba, que es decir, la tasa a plazo en un año, que es del 0.009557, y va a dar igual a 0.5734 millones, que es el valor que tenemos aquí en yenes. Y el flujo de efectivo neto al final del año 1 será de nuestro 0.8, que es decir, la tasa que se paga anual, menos este valor del flujo en yenes de 0.5734, que va a dar menos 0.2266 millones, que es el flujo de efectivo neto. Es el que se nos muestra en esta parte. Esto tiene un valor presente de menos 0.2266 por la exponencial de menos 0.09 por 1, que también lo vimos en el capítulo 5, dando un resultado de menos 0.2071 millones, que es el valor presente que se nos muestra para el final del año 1. Esto se va a realizar de manera análoga para cada uno de los años, donde aquí pues ya anexamos el gasto de lo que se va a pagar por los 10 millones de dólares y lo que se va a recibir en el 1.200 millones de yenes, obteniendo al final, por la sumatoria de estos valores presentes, 1.5430 como el valor del swap. El valor de los otros contratos a plazos se calculará del mismo modo. Y este será el valor de nuestro swap determinado por nuestra cartera de contratos a plazo. Esto está de acuerdo con el valor que calculamos en el ejemplo 7.6 al descomponer el swap en una posición larga en un bono y una posición corta en el otro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si nos damos cuenta, los valores son análogos, 1.5430 millones, 1.5430 millones. Son dos formas de evaluarlo donde al final vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, en el caso del pagador de la moneda con tasa de interés baja, el swap tenderá a tener un valor negativo durante la mayor parte de su vida. En el caso del pagador de la moneda con tasa de interés alta, ocurre justamente lo contrario. Ahora, vamos al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es el riesgo de crédito. Ahora, los contratos, como los swaps, que son acuerdos privados entre dos empresas, conllevan riesgos de crédito. Ok, considera el caso de una institución financiera que participa en contratos de compensación con dos empresas.
Si todas las partes incumplen sus pagos, la institución financiera permanece totalmente cubierta. Es decir, que una disminución del valor de n contratos siempre se compensará con un incremento del valor del otro contrato. Sin embargo, existe la posibilidad de que una parte experimente dificultades financieras e incumpla sus pagos. Aún así, la institución financiera debe cumplir el contrato que tiene con la otra parte. Una forma de analizar este tipo de riesgos, considerando la institución financiera que participa en contratos con dos empresas, se puede notar como en estos ejemplos. En el ejemplo que ya vimos de la evaluación de swaps de divisas en términos de contratos a plazo y en la evaluación de swaps de tasas de intereses en términos de bonos. Ya se analizó exactamente esto, el acuerdo, el trato, el trabajo entre la compensación de estas dos empresas. Entonces, una institución financiera tiene una exposición al riesgo del crédito de un swap únicamente cuando el valor de este es positivo para la institución. ¿Qué ocurre cuando este valor es negativo y la contraparte experimenta dificultades financieras? Pues la institución financiera podría tener una ganancia inesperada, porque un incumplimiento daría lugar a que se deshiciera de un pasivo. No obstante, el supuesto más realista para la institución es el siguiente. Si la contraparte cae en bancarrota, habrá una pérdida si el valor del swap es positivo para la institución financiera, pero no producirá ningún efecto en la posición de la institución si para ésta el valor del swap es negativo, como se muestra en la siguiente figura. Es importante distinguir entre el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, como se analizará a continuación. Ahora, estas pérdidas potenciales por incumplimiento sobre un swap son mucho menores que las pérdidas potenciales por incumplimiento sobre un préstamo en el mismo principal. Las pérdidas potenciales por incumplimiento sobre un swap de divisas son mayores que por incumplimiento sobre un swap de tasas de interés. Es por ello que es importante distinguir entre el riesgo de crédito y el riesgo de mercado para una institución financiera en cualquier contrato. Ahora, ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el riesgo de crédito y qué es el riesgo de mercado? Bueno, el riesgo de crédito surge debido a la posibilidad de un incumplimiento de la contraparte cuando el valor del contrato para la institución es positivo. El riesgo de mercado surge debido a la posibilidad de que las variables del mercado cambien de tal manera que el valor de un contrato para la institución se vuelva negativo. Entonces, ya que hemos analizado este tipo de riesgos, ya hemos visto cómo pueden observarse dentro de una exposición de crédito en un swap, este tipo de ganancias, este tipo de problemas para los pagos en swaps. Ahora analizaremos otro tipo de swaps. Ya vimos algunos, pero ¿qué otros hay? ¿Qué otros tipos de swaps existen? Bueno, pues en este capítulo, nosotros a lo largo del capítulo ya hemos abordado swaps de tasas de interés, en los que las tasas LIBOR se intercambian por una tasa de interés fija, y los swaps de divisas, en los que una tasa de interés fija en una moneda se intercambia por una tasa de interés fija en otra moneda. Pero hay muchos otros tipos de swaps que se negocian. Aquí presentaremos alguno de ellos. Más adelante se ven más con mayor detalle, sin embargo aquí abordaremos alguno de ellos de manera breve. Entonces, las variaciones del swap estándar de tasas de interés. En los swaps de tasas de interés fijo por variable, la tasa LIBOR es la tasa de interés variable de referencia más común, como ya hemos visto con anterioridad. En los ejemplos presentados en este capítulo, la naturaleza, es decir, la frecuencia de pago de la tasa LIBOR ha sido de 6 meses, pero se negocian regularmente swaps en los que la naturaleza de la tasa LIBOR es de 1 mes, de 3 meses, incluso de 12 meses. La naturaleza del lado variable no necesita concordar con la del lado fijo. De hecho, como se señaló en la nota del pie 3, en el swap de tasas de interés estándar de Estados Unidos se realizan pagos trimestrales en la tasa LIBOR y pagos fijos semestrales. Ahora, otras tasas, la tasa LIBOR es una de las tasas variables más comunes. Sin embargo, hay otras que se utilizan ocasionalmente, como la tasa del papel comercial, denotada como PC. Por ejemplo, la tasa PC a 3 meses más 10 puntos base se podría intercambiar por la tasa LIBOR a 3 meses, aplicando ambas al mismo principal.
Este acuerdo permitiría a una empresa cubrir su exposición cuando sus activos y pasivos están sujetos a diferentes tasas variables. A veces se negocian swaps de tasas de interés variable por variable. Ahora, el principal en un acuerdo de swap puede variar a lo largo del plazo del swap para satisfacer las necesidades de la contraparte. Por ejemplo, en un swap amortizable, el principal disminuye de manera predeterminada. Esto podría diseñarse para que concuerde con el plan de amortización de un préstamo, por ejemplo. Ahora, en un swap step-up, el principal aumenta de manera predeterminada. Esto podría diseñarse para que concuerde con las disposiciones de un acuerdo de préstamo. También pueden negociarse swaps diferidos o swaps a plazo, en los que las partes no comienzan a intercambiar los pagos de intereses sino hasta alguna fecha futura. En ocasiones se negocian swaps en los que el principal al que se le van a aplicar los pagos fijos es diferente del principal al que se le aplican los pagos variables. Ahora, un swap de crecimiento constante, también llamado CMS por sus siglas en inglés, Constant Maturity Swap, es un acuerdo que consiste en intercambiar una tasa LIBOR con una tasa swap. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un acuerdo para intercambiar una tasa LIBOR a 6 meses aplicada a cierto principal por una tasa swap, supongamos, a 10 años, aplicada al mismo principal, cada 6 meses durante los 5 años siguientes. Otro tipo de swap podría ser el swap del tesoro de vencimiento constante, CMT por sus siglas en inglés, Constant Maturity Treasury. Es un acuerdo similar para intercambiar una tasa de LIBOR por una tasa de tesoro específica, por ejemplo la tasa del tesoro a 10 años. Ahora, también tenemos otro tipo de swap llamado swap de composición, donde el interés sobre uno o ambos lados se compone durante la vida del swap de acuerdo con reglas preestablecidas y solo hay una fecha de pago al final de la vida del swap. Ahora, el siguiente es un swap LIBOR in arrears. La tasa LIBOR observada en una fecha de pago se usa para calcular el pago de la fecha. Como se explicó en la sección 7.1, en un acuerdo estándar, la tasa LIBOR observada en una fecha de pago se usa para determinar el pago en la fecha siguiente. Y finalmente, un swap acumulado es aquel en el que el interés de un lado del swap se acumula solo cuando la tasa de referencia variable está en determinado nivel. Ahora, ya hemos analizado este tipo de swaps, estos 8 swaps para variar el plazo y poder satisfacer las necesidades de nuestra contraparte. Sin embargo, hay otros swaps de divisas. Ahora, a lo largo de este capítulo, nosotros hemos considerado los swaps de divisas fijo por fijo. Otro tipo de swap es el swap de divisas fijo por variable, en el que una tasa variable, que usualmente es la tasa LIBOR, en una moneda se intercambia por una tasa fija en otra moneda. Este swap es una combinación de un swap de tasas de intereses fijas por variables, que se vio con anterioridad, y un swap de divisas fijo por fijo, y a este nuevo se le va a conocer como un swap de tasas de interés de divisas cruzadas. Ahora, otro tipo de swap de divisas es el swap de divisas variable por variable, que es el segundo que tenemos aquí en color azul, en el que una tasa variable en una moneda se intercambia por una tasa variable en otra moneda. Y finalmente, en ocasiones una tasa observada en una moneda se aplica a un monto principal en otra moneda. Un acuerdo de este tipo sería uno en el que la tasa LIBOR a 3 meses observada en Estados Unidos se intercambia por la tasa LIBOR a 3 meses observada, por ejemplo, en Reino Unido, aplicando ambos principales a un principal de, 10 millones. Este tipo de swap se le va a conocer como un swap de diferenciales o cuánto. De igual manera tenemos swaps de acciones. Un swap de acciones es el acuerdo de intercambiar el rendimiento total, o sea, los dividendos y ganancias de capital, obtenido sobre un índice accionario por una tasa de interés fija o variable. Supongamos un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Supongamos que el rendimiento total sobre el índice de S&P que habíamos visto en ejemplos anteriores en periodos sucesivos de 6 meses se podría intercambiar por la tasa LIBOR, aplicando ambos al mismo principal.
Los administradores de cartera usan swaps de acciones para convertir los rendimientos en una inversión fija o variable en los rendimientos de una inversión en un índice accionario y viceversa. De esta manera podríamos aplicar este tipo de swaps de acciones para intercambiar ese rendimiento obteniendo un índice accionario con esta tasa de interés fija o variable, ya dependiendo de las necesidades de la contraparte. Ahora, las opciones. En ocasiones hay opciones incluidas en un acuerdo de swap. Por ejemplo, el swap prorrogable que tenemos aquí en azul. En este swap, una parte tiene la opción de prolongar la vida del swap más allá del periodo especificado. Ahora, en un swap redimible, recordemos que las características que tienen este tipo de swaps de opciones, pues siguen específicamente las características de las opciones. Es decir, que estas características de opciones son transmitidas e incluidas dentro de este acuerdo swap. Es por eso que en el primero, pues se tiene la capacidad de prolongar la vida más allá del periodo especificado, mientras que en los anteriores swaps que hemos visto esto no era posible. Había una fecha de vencimiento de swap donde los principales pues se pagaban o se recibían, dado el caso. Ahora, tenemos también los swaps redimibles. En una de las partes tiene la opción de concluir el swap antes de su vencimiento. No lo quiere alargar, no quiere esperarse hasta el momento, sino que lo va a cortar antes de su fecha esperada de término. También están disponibles opciones sobre swap o swaptions. Estas otorgan a una parte el derecho en una fecha futura, de ingresar en un swap en el que una tasa fija predeterminada se intercambia por una tasa variable. Entonces, en estos swaps hemos notado una combinación y una inclusión de las características de opciones que ya habíamos visto con anterioridad, que nos pueden permitir modificar el tiempo de vencimiento, alargarlo, acortarlo o incluso ofrecer un derecho para una fecha en el ingreso de un swap con una cierta tasa predeterminada. Y finalmente, para terminar estos capítulos, el capítulo 7 de swaps del libro del Hull, tenemos los swaps de commodity y los swaps de volatilidad. ¿Qué son los swaps de commodity? Bueno, estos swaps son, en esencia, una serie de contratos a plazo sobre un commodity, es decir, sobre mercancía, con diferentes fechas de vencimiento y los mismos precios de entrega. Mientras que un swap de volatilidad hay series de periodos. O sea que al final de cada periodo, una parte paga una volatilidad predeterminada, en tanto que la otra parte paga la volatilidad histórica obtenida durante el periodo. Ambas volatilidades se multiplican por el mismo principal nocional al calcular los pagos. Ahora, el único límite de los swaps es la imaginación y el deseo de cualquier tesorero corporativo o administrador de fondo por estructuras exóticas. En capítulos más adelante se descubrirán otros tipos de swaps con precios de bonos de tesoros a 30 años o el rendimiento de bonos sobre tesoros a 5 años, donde el manejo de estos se basará en las necesidades que se tenga a lo largo de distintas características. Estos son los swaps más importantes dentro de los swaps de divisas, los swaps con opciones, los swaps con contratos, swaps de mercancías, de volatilidad, necesarios para este tipo de cambios monetarios. Finalmente, eso ha sido todo por nuestra parte, por parte del equipo 2. Espero que hayan disfrutado esta exposición, que no hayan quedado dudas al respecto y que haya sido totalmente de su agrado. Por nuestra parte ha sido todo y fue un placer.